Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que se conectan nuevamente el día de hoy. Estamos aquí con Mercedes Jiménez, en una sección más, en una edición más de esta serie de entrevistas que hemos tenido sobre los museos ante la nueva normalidad. Y bueno, teníamos pensado invitar a Mercedes, que gracias a Carlos Cruz Florencia que nos presentó, pero nos interesaba tener aquí ella debido al estilo del museo al que ella se dedica a trabajar, que además en este momento de pospandemia va a implicar una serie de retos. Y ella en este momento es como directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Le agradezco a Mercedes haber aceptado la invitación. Y bueno, ya vamos a seguir platicando con ella y sobre todo su trayectoria y cómo va a aplicar, digamos, todo los retos que le implica esta nueva situación, ¿verdad? Entonces, lo que sí me gustaría al principio es que nos contaras, Mercedes, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, qué es, dónde está, cuáles son las dinámicas, cómo se desarrolla este museo. Claro que sí, César. Muchas gracias primero por la invitación. Un honor y un placer estar con ustedes. Y bueno, como pueden ver, traigo un cubreboca porque ya estoy adentro del museo y son parte de las medidas que más adelante les platicaré. Pero primero, pues les quiero platicar. El museo fue fundado en 1964. Fue una época muy importante dentro del desarrollo de proyectos museísticos y culturales en México, porque fue prácticamente previo a toda esta gran efervescencia que hubo durante las Olimpiadas de 1968. Entonces, bueno, pues como ustedes saben, hubo un impulso a la ciudad para poder dejarla guapísima y encantadora para ese momento. Y uno de los lugares que tuvo mayor importancia en cuanto a los desarrollos de proyectos fue el bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec, sobre todo en su segunda sección, porque recordemos que tiene varias secciones. La primera sección es donde ustedes se encuentran el Museo de Antropología, el Tamayo, el lago, el zoológico, todo esto. Pero en la segunda sección es una sección un poquito más nueva, y aquí fue donde se desarrollaron diferentes proyectos, entre ellos por supuesto, aunque son contemporáneos, el Museo de Antropología, por ejemplo, que es tan emblemático en nuestro país, con el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural es creado el proyecto por Leónides Guadarrama. Él era un arquitecto que no tuvo tantos proyectos, pero realmente con el museo y otras cosas que hizo por aquí, por la segunda sección, se consagró. Porque no sé, a lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, googleenlo, si no en Google Maps aparece, pero lo característico es que son bóvedas, son 9 bóvedas completas, una media que es la parte del vestíbulo, y forman como si fuera una división celular. Eso fue algo característico, además de la arquitectura. Cada una de estas bóvedas prácticamente les puedo decir que está hecha artesanalmente, porque es una serie de una estructura con una cosa de mampostería y concreto que permite dar esta curvatura, pero cada una es diferente, y eso lo hace al mismo tiempo ser un espacio que ha sido declarado por el Instituto Nacional de Bellas Artes como patrimonio de la arquitectura clásica de los años 60, y por otro lado también tener un espacio como pues diferente, ¿no? A nivel de interiores, que implica un reto, y se los digo con conocimiento de causa, porque ahora que tuvimos la renovación en 2017-2018, realmente fue un reto el tema de las bóvedas, pero bueno, que se logró resolver bastante bien. Entonces es un espacio muy interesante en cuanto a su arquitectura, pero también está ubicado en este corazón del bosque, ¿no? Esta segunda sección, que además pues es muy visitada por capitalinos y por todo el país, y eso nos convierte también en un espacio referente. Y además nace como un proyecto, ya me voy ahora a la parte más de museografía, ¿no? La parte más museológica del espacio, por un conjunto de investigadores del Instituto Politécnico Nacional, ellos interesados en el desarrollo y en las cuestiones de ciencia, sobre todo lo que tenía que ver con ciencia natural, con historia natural.
Y además, algo muy importante dentro del museo es que este museo nace con una vocación pedagógica desde el principio, cosa que en 1960 pues no era tan común. O sea, los museos estaban dedicados a guardar colecciones, a tener una serie de cuestiones de ese tipo, pero no dedicados a que, bueno, si vamos a tener nuestro Museo de Historia Natural con colección, por supuesto, taxidérmica, que es la que tenemos aquí, pero adicionalmente a esto, nuestro propósito es realmente poder apoyar en la educación y poder ser un museo pedagógico. Y eso yo creo que lo convierte en un espacio realmente muy, muy de vanguardia para ese momento. Además que su museografía, ya de por sí la arquitectura era diferente. Y luego la museografía hace esta presentación de los dioramas, que en su momento también fueron pues muy impresionantes, ¿no? Porque el diorama, si ustedes recuerdan, es como escenario que hay recreado, donde tenemos muchas veces animales taxidermizados, algunos que pues están bastante, o será poco probable que los veamos, ¿verdad?, en vivo, y si de repente los ven, pues hay que ser muy valiente, como leones o jirafas o algún otro tipo de animales que incluso están en otra parte del mundo, ¿no? Y entonces poder llegar a verlos de frente, de alguna manera, era una forma diferente de poder acceder a esta parte del conocimiento. Y también entender esto, porque al final de cuentas, con los años, pues cambian las percepciones y cambian la forma en que nosotros estudiamos la propia naturaleza y demás. Fue un momento de la historia en el que así se estudiaban los animales, en el que así era la forma de poderlos conservar, estudiar a través de taxidermias. Entonces, esta parte también para nosotros es muy importante comentarla, porque aunque ahora ya no sea esa la forma de hacerlo, ¿no? Tenemos la ciencia ha avanzado tanto que nos permite verlos en vivo y a todo color y sin necesidad de capturarlos, ni mucho menos. En ese momento así era, y entonces por eso para nosotros esta colección que hubo en el museo, con la que tenemos nuestro acervo de exhibición, que le llamamos, que son taxidermias, y aparte tenemos minerales y otros ejemplares, es tan importante para el museo, porque de alguna manera fueron animales que ya dieron su vida y que nosotros tenemos que honrar de alguna forma para poder recordar lo importante que es el cuidado de la naturaleza. Me dices bueno, me contabas que vienen de una renovación, ¿no? Que en Ajá. realidad implicó un cambio en la manera en cómo estaba estructurado, me imagino, el museo. Y bueno, ahora es un doble reto porque ahora tienen que volverse a replantear, ahorita que ya abrieron, de acuerdo a la cuestión de la pandemia, de acuerdo, para seguir todos los procedimientos que tiene que ver con la sana distancia y demás. Así es. Fíjate, te Entonces, platico un poquito al respecto de eso. Cuando el museo se renovó, una de las partes fundamentales, porque hay algo que debo aclarar, el museo nace en 1964, pero de alguna manera es heredero de la tradición de museos de historia natural, de aquel antiguo Museo Nacional de Historia Natural que estuvo en el Chopo a principios del siglo XX, del cual tenemos el Diplodocus carnegie, que es nuestra pieza emblemática, es una réplica encantadora de Diplodocus, es el dinosaurio que tenemos en el museo, es el único dinosaurio además que tenemos, pero es muy importante porque ya se convirtió, además de que es réplica, es una réplica histórica, porque fue donado en 1928. Pero bueno, eso nos hace herederos de esta tradición de museos de historia natural. Y por otro lado, también para nosotros era muy importante un vínculo con los visitantes que había desde hace mucho tiempo, donde hay una relación emocional muy, muy estrecha con ellos. La mayoría vienen porque o los trajo la escuela, o los trajo el abuelo, o los trajo el papá. Entonces siempre hay un lazo emocional con el museo. Y además ha sido un gran inspirador de vocaciones desde épocas muy remotas, desde que empezó. Grandes científicos hoy en día vinieron al museo por primera vez y aquí decidieron que querían estudiar ciencia. Entonces, esa inspiración de vocaciones que hemos tenido a lo largo de más de 54, 55 años, 56 cumplimos es muy importante. Entonces, para mí era fundamental, y para el equipo del museo, que eso no se perdiera, ¿no? Que con la renovación jaláramos toda esta información de sentimientos, de emociones, de contenidos,
jalarlos, por supuesto, a contenidos actualizados, a una museografía mucho más nueva, pero que nos permitiera entonces tener este vínculo y no lo perdiéramos, porque los visitantes venían, César, independientemente de que el museo estuviera renovado o no, ¿no? No nos dejaron, fueron siempre fieles, fieles, fieles. Entonces, poder rescatar todo esto y traer a lo nuevo con todo, era un reto. Entonces, y creo que se logró hasta cierta medida, todos los visitantes han continuado viniendo, ahora tenemos nuevos, por supuesto, porque había muchos que ya no venían porque decían, está igual, pero no, les dijimos, ya está totalmente diferente, vénganlo a ver. Hemos tenido mucho éxito con esta parte. Y ahí me aboco a algo que me preguntaste ahorita con respecto a esta llamada nueva normalidad, ¿cómo lo hacemos? Justo dentro de la renovación, nosotros intentamos que fuera también un balance entre la parte tecnológica y la parte propiamente de la colección del museo. Es decir, no todo es interactivo, ¿no? Y no todo se fue vinculado hacia un centro de ciencia totalmente, ya sabes, donde tocas y estás todo el tiempo como en contacto. Entonces, para nosotros era muy importante tener la colección, como ya les dije, bien resguardada, dándole su lugar, el lugar de respeto que se merece. Entonces, hay una combinación importante entre estos espacios de un museo de historia natural con sus dioramas, por supuesto ahora mucho más ya pues adelantados, porque pues ya oyes el sonido pues mucho más real, si cierras los ojos es como estuvieras en la zona, hay una combinación tanto de taxidermias como de réplicas que nos permiten tener esta recreación de los espacios que parece que estuvieras ahí, ¿no? Parece todo real realmente. Entonces, toda esta combinación nos ha permitido que ahorita en el regreso no estemos tan complicados como algunos otros museos, porque no todo se toca, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos permite que el espacio pueda seguir brindando esta experiencia museística muy importante, sin que necesariamente se sienta coartada, porque ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, sino que realmente sí puede funcionar bastante bien, porque el espacio pues se convierte en un área muy importante, que además tuvo como uno de los principales objetivos, César, que el museo sí es de historia natural, pero ahora está muy enfocado a hablar primero del discurso de la historia natural y la especie humana como una especie más, ¿no? Es realmente el contado por la historia natural. Tenemos una parte donde hay científicos que sí mencionamos, porque pues de alguien tuvimos que saber cómo era todo eso, ¿no? Alguien lo estudió y por eso lo sabemos. Entonces, esta parte se da al inicio nada más como para exponer los científicos más importantes. Y una de las cosas más características es que ahora tenemos siempre un referente a México. No importa en qué momento de la historia estemos hablando, si en la formación de la Tierra, si en la evolución de las especies, en todo momento tenemos un referente a México o lo que pertenecía en aquel momento al territorio nacional, y es una parte muy importante porque eso nos permite vincularnos con nuestro patrimonio y entonces también dar un sentido de pertenencia y de identidad para poderlo cuidar, ¿no? Entonces eso es lo que estamos ahorita en esa parte. Pues, la verdad es que es muy interesante y muy importante la labor de un museo como este, sobre todo en este momento momento en el cual estamos en una encrucijada, digamos, la humanidad entera, en el cual el mundo está, pues, digamos que, ¿cómo se llama? En un momento, y ustedes lo que hacen es establecer esta especie de conciencia, digamos, en los niños, de alguna manera, y me parece como interesante que lo estén vinculando de acuerdo a estos nuevos contenidos que me dices que desarrollen. Sí, absoluto. Pues sí, justamente, o sea, nos tiene en este momento, estamos así porque hemos estado interactuando con la naturaleza de formas no tan apropiadas, ¿no? Y claro, esta parte de no sentirnos parte de ella y saber que todo lo que hacemos tiene una repercusión en nosotros mismos como especie humana. Entonces, justamente ese es uno de los temas principales del museo.
el poder tener primero muy claras las conexiones que existen entre todos los seres humanos y el planeta entero, y el planeta con el resto del universo, ¿no? Esa es una parte muy importante. Segundo, ¿qué acciones hacemos nosotros desde el lugar donde vivamos, ustedes en Veracruz, nosotros aquí en la ciudad, desde donde estés, todo lo que haces, tus hábitos de consumo, tu forma de relacionarte con lo que haces día a día, todo tiene una implicación, no solo con la ciencia, sino tiene una implicación además con las ciencias naturales y con la naturaleza en sí, ¿no? Entonces tiene un impacto. Entonces esa parte para nosotros es fundamental, César, poderla siempre estar dando este mensaje en todos los contenidos que tenemos. Por supuesto, lo que te hablo yo ahorita de la renovación son salas permanentes, pero tenemos una gran cantidad de actividades, de talleres, de exposiciones temporales. Ahorita los talleres no están en marcha, pero normalmente lo hacemos así. Y ahí siempre estamos con este vínculo de que no se nos olvide de dónde venimos, somos parte de, y todo implica, y justamente para evitar o para saber cómo tratar y ser más resilientes a este tipo de cosas como las que nos están pasando ahorita, ¿no? Excelente. Una duda de ustedes, Mercedes. ¿Ustedes han trasladado alguna especie de, alguna de las exhibiciones de colecciones a una programación en línea? ¿O han desarrollado alguna cuestión con contenido digital? Sí, fíjate que quiero decir, no tanto como poner una exposición, pero nosotros aquí en el museo, pues teníamos las redes sociales porque finalmente era una forma de comunicarnos con nuestros visitantes, pero al igual que yo creo que muchos de ustedes, y bueno, hay muchas excepciones que yo sé que tenían materiales maravillosos y estaban muy activos en redes, nosotros era como una forma de comunicarnos con ellos, ¿no? De lo que va a haber en el museo, teníamos la cartelera, avisábamos ahora va a haber esto, pero era como más de difusión. Cuando nos llegó el tema de a sus casas todo mundo, dijimos, híjole, ¿y ahora qué, no? Porque además, finalmente, en nuestras redes sociales y demás estaban alimentadas por una parte del equipo del museo, pero pues los demás no habían experimentado realmente nada, ¿no? No habíamos puesto nada. Pues en menos de una semana, César, te quiero decir que ya en nuestras casas nos organizamos, les dije, tenemos que seguir, tenemos que estar junto a nuestro público, porque ellos son pues una razón de ser de todo, y si vamos a empezarle a dar. Entonces se organizó todo el mundo y empezamos a sacar contenido, sobre todo en video, porque estas cuestiones de los en vivo, aunque nos han invitado y hemos tenido mucho éxito en unas, invitados por alguien más, por supuesto, nosotros no teníamos la infraestructura para poderlo hacer porque no estábamos en el museo. Entonces, cada quien desde su casa, pues con lo que tenía, ¿no? Era como lo estaban muchos de nuestros asesores educativos, que son los guías, ellos lo hicieron a través de celulares, prácticamente estuvieron haciendo todos los contenidos. Entonces, la verdad, fue un esfuerzo muy padre en equipo, todo el mundo nos involucramos y sí, a partir de marzo hasta ahorita, empezamos a subir todos los días contenido a tenemos tanto como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, y hicimos hasta un canal de televisión que se llama, bueno, un medio de televisión, ¿no? Se llama Dipi TV. Dipi, te quiero contar que es la versión encarnada de nuestro Diplodocus carnegie, de la pieza emblemática del museo. Él tenía una obra de teatro, tiene una obra de teatro en el museo donde habla de la extinción, de la evolución y de la extinción de los dinosaurios, sobre todo. Y entonces, la obra de teatro es como muy exitosa. De ahí ha saltado a poder hacer más cosas, Dipi. Y bueno, ahora ya se convirtió en locutor, en cantante de rap, en todo. Entonces, y presentador. Entonces, Dipi es un personaje muy importante, es este títere de dinosaurio, y tiene ya otros amigos, y en fin. La verdad es que ha sido una experiencia muy padre, a mí me encantó realmente, porque además salió como todo ese potencial que no sabíamos que existía en el equipo del museo, ¿no? Para realizar esta serie de cosas. Claro, te digo, con nuestros propios recursos, ¿no? Porque no teníamos cámaras profesionales ni nada, pero la verdad es que quedaron cosas interesantísimas, está todo en línea, y algunos nos han invitado, como en el caso tuyo, por ejemplo, que nos invitas a algunas entrevistas, o hemos hecho en vivo con algunos otros, con aliados como Conavio, como el Fideicomiso Probosque Chapultepec, incluso con otros museos, y eso nos ha venido fantástico porque realmente Dipi ha tenido mayor proyección
Y ahora hasta a Guatemala lo invitaron en un en vivo y ha estado muy padre, la verdad. Sí fue una gran experiencia. Empezamos a ganar, por supuesto, más audiencia en gente en línea. Mucha gente que no nos conoce tampoco empezó a seguirnos. Entonces, bueno, no ha sido así algo exponencial, pero ha sido algo muy bueno y que sí queremos seguir manteniendo después de que ya estamos ahora en apertura, ¿no? Porque creo que es un gran potencial y algo que descubrimos realmente que nos mantiene mucho más cercanos y sobre todo esta parte de llegar a otros públicos que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos llegar, ¿no? Y de hecho, también nosotros estamos en el mismo. De hecho, esta charla tiene que ver con este desarrollo de, pues, de contenidos para las redes sociales, que además nos acercan a más gente, nos hacen Claro. mantener a nuestro público. Y bueno, vamos a dejar abajo las ligas para que conozcan todo lo que nos estás, Claro, por supuesto que para sí. que la gente se acerque y para que en su próxima visita a la Ciudad de México vayan a darse una vuelta allá contigo. Nos visiten, claro. Y como mencionabas, acaban de reiniciar ahorita, Sí. bueno, reaperturaron el lugar. Ayer, fíjate que sí, como, bueno, te mencionaba yo, hemos estado, realmente nunca dejamos del todo el museo porque pues al tener colección, ¿no? De acervo y las instalaciones, estar dentro del bosque, que también implica un reto porque pues está la fauna silvestre, ¿no? Tenemos que estar muy pendiente de todo. No dejamos de venir de alguna forma, por supuesto, siempre resguardando a nuestro equipo, nuestros compañeros que eran más vulnerables o que son mayores de edad. Todos los demás, pues estuvimos de repente, venía uno a checar la colección, el otro a checar que estuviera todo bien. Prácticamente desde hace 15 días llegamos al museo ya como equipo, con un esquema también de acuerdo a la sugerencia de las autoridades, pues separado, ¿no? Un equipo venía a una parte y después 10 días en casa y regresábamos. Y a partir de ayer ya estamos prácticamente una mayor parte del equipo porque realmente la operación ya se vuelve una cosa diferente, ¿no? No estamos operando bajo las condiciones que teníamos anteriormente, por lo pronto, sobre todo porque nos encontramos todavía dentro del semáforo naranja en la Ciudad de México, y eso implica ciertas restricciones y ciertos riesgos todavía. Entonces, realmente eso no lo estamos dejando de lado, ¿no? Es algo que lo traemos muy presente. Finalmente, las autoridades nos permitieron abrir. Nosotros, como parte de la Secretaría del Medio Ambiente, eh, también tenemos un tema muy importante en cuanto a alineamientos que tenemos que seguir como parte del gobierno de la ciudad. Y una de las cosas más importantes era que si regresábamos era bajo, conservando todas las medidas ¿no? que tuviéramos que tener. Entonces, regresamos ayer, prácticamente una semana antes, bueno, un par de semanas antes estuvimos preparando el museo, con señalización, circulaciones, poniendo controles sanitarios, nosotros mismos teniendo control con nuestras propias. Hace ratito, ahorita no la traigo porque si no ya no me verían nada, pero está nuestra careta, por ejemplo. Todo el personal cuenta con tapaboca, careta, obviamente con estaciones de gel, con señalizaciones de cupo máximo. Nuestro horario ahorita es de 12 a 3 de la tarde, por ejemplo. Normalmente nosotros abrimos de 10 a 5, pero lo tuvimos que reducir y lo tuvimos que reducir obviamente en el sentido de que no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo ya me aventé ya más de semana y media trabajando todo el tiempo así y no saben qué reto es. Digo, y ahí es donde te das cuenta de que híjole, uno fue privilegiado porque estuvo en su casa y estuvo chambeando, no había bronca, ¿no? Pero toda esta gente que tuvo que salir de cualquier manera a trabajar y tenía que traer los cuidados, realmente se vuelve algo, todo un reto. Entonces, lo que estamos haciendo es tener como todas estas precauciones. Tuvimos una semana antes toda una comunicación con nuestro público para también comentarles a ellos cuáles iban a ser las medidas, ¿no? Ahorita al museo solamente se puede venir con reservación. La reservación
implica además la aceptación de esta serie de recomendaciones que les estamos dando, entre ellos el uso de cubrebocas obligatorio para los niños de 6 años para arriba, ¿no? Hasta adultos. Los niños menores de 6 años, los más chiquitos no necesitan traer cubreboca, pero tienen que traer careta. Eso también lo estamos haciendo obligatorio. Y pasar por el filtro sanitario, que tiene que ver con toma de temperatura, tiene que ver con vista de signos, ¿no? Que no haya de síntomas de enfermedad respiratoria, tapete sanitizante y la parte del gel antibacterial, que esa la tenemos puesta en varios lados. Y lo que estamos también poniendo, César, algo muy importante es, primero, que no traigan a las personas vulnerables, ¿no? Somos un museo familiar, no somos tampoco tanto para niños, sino viene de todo, vienen también muchos jóvenes, entonces somos un museo familiar, pero ahorita, por ejemplo, sí estamos haciendo mucho hincapié de que no traigan a personas de la tercera edad o personas con enfermedades crónicas, porque pues se convierte en un riesgo también para ellas, ¿no? Entonces, les estamos pidiendo que ellos se queden en casa y bueno, ya los demás vengan con todas las medidas de seguridad, y mencionando también que esta parte de las enfermedades respiratorias y las alergias también son fundamentales para nosotros, porque en el dado caso que alguno de los visitantes un cuadro así, pues no dejaremos entrar a ninguno, ¿no? Del equipo, del grupo que venga. No estamos aceptando grupos mayores de 5 personas, eso también es importante mencionarlo. Y bueno, pues todo eso nos sirve para ir un poco tratando de mitigar un poco y prevenir, ¿no? Sobre todo el contagio. Y el tema de que nos están también las autoridades sanitarias nos han también dado, que es la circulación va en un solo sentido, la entrada y la salida están por diferentes lados, en fin, es todo lo estamos llevando a cabo. Y con nosotros, por ejemplo, como personal también estamos totalmente, pues alertas, ¿no? A cualquier cosa. Y mira, te voy a decir por qué vine corriendo para acá, porque en realidad yo iba a tener esta entrevista en mi casa. Pero justo fue uno de los temas principales que yo le he comentado a todo el equipo y les he pedido de verdad encarecidamente que lo hagan, es que al menor síntoma que tengan ellos o cualquier edad de su familia, se queden en su casa, ¿no? Y mejor verifiquemos que no sea nada, que todo. Y a mí me pasó de alguna manera con mi hijo, empezó con un poco la gargantilla y así, y afortunadamente ya le hice el examen, no salió nada, salió negativo y por eso me vine corriendo ya al museo porque no tengo que estar con el equipo. Pero es así, ¿no? Es como ser lo suficientemente sensible para que nos protejamos todos, porque no hay de otra en este esquema, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues la verdad ya vamos a ir cerrando. Siempre es como muy fascinante platicar con una persona como tú, que toda la vida casi ha estado involucrada en esto y que además se nota el entusiasmo cuando... Soy muy hablantina también. No le gusta lo que hace, pues se emociona. Y Claro. bueno, en ese sentido, pues, pues has trabajado en grandes museos, en el Museo del Papalote, en el Universum, me contabas. Sí. Y una pregunta como muy general que siempre le hago a los entrevistados, que estamos como en este momento de la pandemia donde hay muchas prioridades, que son varias. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es plantearnos cómo mantenernos relevantes durante esta crisis global, en realidad. Claro. Cómo atraer al público, por qué los museos en un momento como este. Eso me interesaría que me platicaras tú, que eres una persona que todo el tiempo, con toda la experiencia del mundo en esto. Gracias, César. Pues mira, ¿por qué los museos? Porque finalmente somos espacios donde podemos eh, eh, hablar sobre estos temas de las relaciones que existen. Por ejemplo, nosotros en el caso de la naturaleza, pero hablo en general de todos los museos, en general los museos de ciencia, podemos hablar de estas relaciones y poder entender qué es lo que nos está pasando. Yo creo que ahorita para este tipo de museos es fundamental
la coyuntura que se está dando, porque la ciencia es la que está teniendo la respuesta de todo lo que nos está pasando, ¿no? Ahorita a quien más les hacemos caso son a los científicos para ver cómo va a ir evolucionando todo este virus y qué cosas más adelante vamos a tener en relación a otras pandemias que puedan ocurrir. Entonces creo que es fundamental nuestro papel ahorita para informar y informar bien, porque hay una cantidad de fake news que no es a veces pero de verdad alarmante, ¿no? Y poder dar esta seguridad. Y yo creo que contamos además, muchos de nosotros, con la confianza de los visitantes. O sea, cuando uno, claro, no tenemos la verdad absoluta, por supuesto que no, y además creo que uno de los papeles fundamentales que tenemos que hacer los museos en general es desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar en nuestros visitantes la capacidad para dudar incluso de lo que nosotros mismos les estamos diciendo, que investiguen, que se informen, pero también hay que saber en dónde informarse y cómo hacerlo. Entonces yo creo que en ese punto los museos somos espacios fundamentales para poder desarrollar estas habilidades en todos los ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, hablando ya más de términos de cultura y esparcimiento, pues también somos espacios donde puedes un poco desafanarte, aunque estés hablando del tema y de los temas importantes y de vanguardia, también un poco entender esta parte más de esparcimiento, esta cuestión que te llena más el alma, ¿no? Muchas veces a través del arte o a través de la música o a través de otras herramientas. Yo creo, soy una ferviente creyente entre la fusión entre la ciencia y el arte, a mí me encanta. Y la verdad es que lo he experimentado a lo largo de mucho tiempo dentro de los museos que me decías, que gracias a la vida he tenido oportunidad de estar. Hubo uno en Cuernavaca que fue una sucursal de Papalote, que estaba dedicada al arte, y no sabes qué cosa tan padre fue vivir ahí con los visitantes, estas formas de expresión y desarrollo que ellos mismos a partir de sí exhibiciones que teníamos en el museo, pero que ellos transformaron de alguna manera e hicieron suyas. Y eso yo creo que es algo fundamental ahora en esta parte del Museo de Historia Natural. Para nosotros además se vuelve un compromiso, como mencionábamos al principio, porque creo que tenemos mucho que decir. Esta relación con el ambiente cada vez se vuelve más importante, cada vez hay cosas que incluso tenemos día a día, César, de las que debemos hablar, ¿no? De las estar conscientes porque tienen un impacto en la naturaleza y nosotros, estando donde estemos, tenemos la responsabilidad de hacernos partícipes y tomar el cachito de responsabilidad que nos toca para, te digo, incluso todo lo que hacemos todos los días, ¿no? ¿Qué consumes? ¿Cómo te vistes? ¿Qué tipo de alimentos te estás llevando a la boca para poder realmente tener una salud? ¿Qué tipo de cosas estás escogiendo en cuanto a consumo? ¿Cuántos celulares estás teniendo que, ¿no?, cambiar? ¿Por qué los cambias? ¿Es por moda? ¿Qué impacto está teniendo todo eso? Entonces, en fin, es una serie de cosas que creo que nosotros podemos ayudar a reflexionar a nuestros visitantes y volvernos mucho más sensibles a estos temas que pasan allá afuera, ¿no? Porque finalmente yo creo que lo que abordamos en los museos, pues sí tiene que ver con la historia natural, de cómo nos hemos formado, cuál ha sido la evolución, en el caso de nosotros, pero cuál está siendo el impacto de la evolución que estamos teniendo nosotros ahorita, qué especies se están extinguiendo ahorita, ¿no? Y que está teniendo que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros y muchas otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que ahí tenemos la responsabilidad importante de poderlo comunicar. Y sin apanicar, porque también de repente se ha estado como muy catastrofista, ya casi todo mundo nos vamos a morir, dar esta parte de esperanza de que podemos hacer cosas todavía, ¿no? Y, y invitarlos a que se comprometan a hacerlo. Bueno, perdón, sí, bueno, los museos de historia natural básicamente hablan sobre, de alguna manera, el pasado, pero también hay una manera de proyectar el futuro. Y eso es muy importante, la labor que tienen este tipo de museos. Y bueno, gracias a gente como tú que se esfuerza por hacerlos y por hacerlos además muy accesibles, lo cual como un privilegio. Además, también es una gran recompensa cuando uno trabaja en eso y llega a la gente y ve que hay
como tú dices, que hay gente que se inspira en eso para niños que a partir de esta visita desarrollan una vocación, como tú que me contabas que también visitaste de niña el museo y que Sí. una mella en ti, ¿no? De alguna manera. No pensé que fuera yo a terminar de directora, pero no sabes qué cosa tan padre. Y sí, tienes toda la razón. Además, nosotros como un museo público, creo que tenemos esa doble responsabilidad, ¿no? Porque cuando además tu razón de ser está vinculada al servicio, ¿no? Al servicio y a ser parte de todo esta gran mecanismo que implica el servicio público, pues eso lo vuelve todavía mucho más importante. Entonces, este museo, como bien dices, es realmente muy accesible. Abrimos de martes a domingo, el martes es entrada libre. Entonces tenemos muchas formas con un gran compromiso, con un equipo que tenemos tiene muchos años además, justo la persona por ejemplo, tenemos una colección científica, de esa no te hablé, pero es una colección muy importante de entomológica. Esa colección es solamente para investigación y quien la cura, quien está a cargo de la colección, tiene más de 53 años en el museo trabajando. Entonces, prácticamente nació con el museo. Y así hay muchos de los compañeros que tienen 25, 30, 16 años. Es gente que se queda durante mucho tiempo y que de verdad está entregada por completo a realizar su labor, le apasiona y eso no tiene otra respuesta más que un gran resultado con contenidos de mucha calidad y no es porque yo esté aquí, pero te lo puedo decir, son contenidos realmente de calidad y que cada uno está pensado para que pueda llegar realmente a la mayor cantidad de gente. Y eso realmente nos importa mucho, ¿no? Pues ahora cuando publiquemos la entrevista, vamos a poner todas las ligas para que la gente lo vea, Perfecto. para que vayan a conocer todo esto que nos estás platicando, que es realmente fascinante. Entonces, pues ya nada más lo que quisiera yo es agradecerte muchísimo esta entrevista, esta charla. La verdad es que ha sido muy placentero, lo he disfrutado mucho. Y, Gracias. y bueno, invitar a la gente también a que regrese a los museos con todas las precauciones, pero que regrese para que poco a poco vayamos pues normalizando nuestra vida. Y no sé si tienes algo que decir. Así es, César. Fíjate que casualmente con lo que mencionas ahorita, me acaban de mandar, nada más que lo vi rapidísimo, no supe dónde es la referencia, pero justo de los espacios donde son más seguros, espacios seguros, y el museo está como en el espacio moderado. Entonces, sí, que tengan la confianza de regresar, mientras de verdad todos los museos, y creo que puedo hablar por muchos con los que tenemos contacto, estamos muy preocupados por brindarles seguridad a nuestros visitantes y también a nuestro personal. Entonces, de verdad no lo tomen si ustedes traen su cubrebocas, si se protegen con su careta, si usan su gel, en realidad se vuelven espacios muy seguros y que les pueden brindar ahorita momentos muy agradables para estos lugarcitos y momentos que tuvimos durante meses de estrés y de que ya estamos hasta el gorro de nuestras casas, pero que bueno, nos toca protegernos, todavía es momento de seguirnos protegiendo y yo creo que todos los museos podemos brindar esa seguridad porque somos un gremio muy comprometido y creo que se la van a pasar muy bien además. Bueno, pues Gracias, César, por la entrevista. muchas gracias, Mercedes, y gracias a todos los que nos están viendo. Y espero que les haya agradado, que sigan viendo todas las publicaciones que hacemos en Facebook y que compartan esto para que más gente se entere de todo lo que hacemos. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego.